El siguiente relato se llama El que espera en el bosque. Toda mi vida me había sentido intimidado por esos bosques a causa de aquel matorral, aunque, hasta ahora, mi inquietud había sido infundada. Parece que no puedo entender cómo supe que en realidad había algo que temer en esos bosques oscuros, pero algo dentro de mí me había estado advirtiendo toda mi vida sobre el monstruo al que había temido. Si tan solo hubiera escuchado ese sentimiento, tal vez podría dormir profundamente por la noche. Mi nombre es Miguel Walker y vivo en un pueblo rural del sureste de Texas llamado Jonesville. Puedo ver que algunas personas podrían tener problemas con ese hecho debido a los estereotipos que suponen que la gente de Texas no tiene educación y que no hay bosques en Texas, pero no estoy de acuerdo. El sureste de Texas alberga un lugar conocido como Big Sickit, que es un bosque de coníferas, increíblemente húmedo y caluroso en verano, mientras que húmedo y helado en invierno. La maleza es tan espesa en esta zona que es difícil moverse a través de ella sin un machete. Crecí en una familia moderna de 5 personas, incluyéndome a mí, mi papá, mi mamá y 2 hermanas. Mis padres siempre fueron muy protectores con mis hermanas y yo, como ambos insistíamos, el mundo ha cambiado desde que yo era pequeño. Ya no podéis deambular por ahí sin que nos preocupemos de que alguien os atrape, así que solo se me permitía ir a casas de amigos en cuyos padres confiaba mi familia. Pasé mis días escolares en la escuela primaria de la ciudad con una clase pequeña, incluso para nuestra pintoresca ciudad, de 12 niños, por lo que mi círculo de amigos era bastante limitado, e incluso cuando me gradué de la secundaria y en una escuela más grande, mi círculo no se amplió debido a la incomodidad y la timidez. Durante la secundaria solo pude conservar a un amigo cercano con el que salía todos los fines de semana posibles. Este amigo, llamado David, vivía en una pequeña casa con su abuela, una casa rodeada de bosques que me cautivaba cada vez que iba. Un día, en 8º grado, después de aburrirme de jugar Black Ops, finalmente cedí a la tentación natural e infantil de explorar esos bosques, así que David y yo planeamos nuestras expediciones para limpiar partes del bosque y construir una casa club, en la que tendríamos una gran variedad de aventuras. Empezamos con un solo machete y un rastrillo, lo que para la mayoría de la gente de nuestra zona no era un problema, ya que creían que los niños de 12 y 13 años podían manejarse solos con machete hasta cierto punto. Comencé a cortar la maleza, ya que yo era un niño más grande y, por lo tanto, más fuerte, y David usó el rastrillo para comenzar a quitar los escombros que estaba haciendo. Esto nos mantuvo ocupados durante un par de días, mientras formaba un límite cortando un círculo alrededor de un gran roble. Después de formar el límite, contemplamos nuestro esfuerzo. Al observar nuestro arduo trabajo, decidimos que se había hecho lo suficiente para formar una casa club, ya que la maleza que rodeaba el claro circular que habíamos hecho formaba algo similar a las paredes para nosotros, y la sombra del roble nos protegía del sol despiadado. Si solo hubiéramos construido paredes y un techo para protegernos del mundo exterior, este fatídico relato con aquel depredador no habría ocurrido. Fue en esos bosques donde mi amigo y yo pasamos muchas noches después de haber despejado nuestra sección. Siempre sentí que deberíamos haber tenido más protección, así que cada vez que íbamos a pasar la noche afuera, insistía en que armáramos una tienda de campaña. Mi amigo siempre obedecía, y siempre sacábamos su vieja tienda de campaña azul que se encontraba en su armario, y en esta tienda, sin saberlo, nos encontramos con la criatura que pronto vendría a atormentar mis pesadillas. Una noche, David y yo estábamos acostados en la tienda enviando mensajes de texto a nuestros amigos, intercambiando historias de fantasmas, hablando sobre cosas que habían sucedido en nuestras vidas recientemente y comiendo frituras, cuando escuché un crujido inusual afuera. «Amigo, ¿escuchaste eso?», le pregunté. «No, ¿de qué estás hablando?», respondió David. «Acabo de escuchar algo en el bosque. Sonó un poco grande», dije. «Quizás sea el coyote asesino. O el cambiaformas». «Amigo, vamos a morir», replicó sarcásticamente, burlándose de mí por mi miedo al bosque y a la oscuridad. «Cállate, lo digo en serio. Escuché algo corriendo por ahí y me estoy asustando bastante». «No te preocupes, Miguel, simplemente estás exagerando. Probablemente sea solo el viento»,
o tal vez sea ese estúpido mapache que sigue esparciendo nuestra basura por la casa. Está bien, pero sonó fuerte. Solo es un poco más de silencio para que no lo atraigamos, por si acaso es algo. Está bien, cobarde, dijo David, terminando la conversación ya que no tenía una respuesta adecuada a su insulto más que poner los ojos en blanco. La noche continuó como todas las demás noches, conversando e insultándonos en broma de vez en cuando de repente, escuché otro crujido inusual en el bosque, esta vez más distinguido, y por la expresión de terror en el rostro de David, deduje que él también había oído el ruido. ¿Ves lo que quiero decir ahora?, le susurré al asustado preadolescente. Sí, pero ahora silencio podría oírnos, respondió en un susurro chillón y asustado. Los dos nos sentamos, asustados y escuchando atentamente, mientras el viento soplaba entre los pinos que nos rodeaban. Conforme pasaron los minutos, escuché leves crujidos entre los arbustos y sonó como si lo que había afuera se acercara a nosotros. Mi sensación de ligera incomodidad estalló en un terror agonizante cuando de repente me di cuenta de que lo único que se interponía entre yo y lo que había afuera era un fino trozo de tela azul. Mi respiración se volvió más frenética y exagerada mientras me sentaba en la tienda con un miedo absoluto creciendo en la boca del estómago, pero pronto, los sonidos cesaron, y mientras lo hacían, mi pánico comenzó a cesar también. Después de aproximadamente media hora de silencio, dejé escapar una gran bocanada de aire y le sonreí a mi amigo. ¿Estabas tan asustado, hombre? Tal vez fue el cambiaformas, me burlé, elevando mi voz un poco más para que coincidiera con la suya cada vez que soltaba las palabras, cambiaformas. Cállate, tú también tenías miedo, replicó de mal humor. Sí, pero no tan asustado como tú. ¿Crees que fue alguien que estaba gastando una broma? Estoy seguro de que... comenzó a decir David, interrumpido, como si fuera una señal, por un fuerte ruido de raspado que parecía provenir del roble directamente al lado de la tienda. Miré directamente a mi amigo y vi su rostro palidecer con la expresión de terror que había visto minutos antes. La sensación en mi estómago volvió de repente, una sensación que solo puedo describir como agonía. A medida que el volumen del ruido aumentaba, esa horrible sensación de terror absoluto crecía también, y a medida que mi angustia se hacía más poderosa, un breve y fuerte chillido logró escapar de mis labios, y para mi alarma y confusión, el ruido raspante cesó de repente. Mientras me sentaba contra la lona azul de la tienda, escuchaba atentamente por si había más disturbios. El bosque estaba en silencio una vez más, excepto por el sonido de la maleza y los árboles que fluían con el viento y un sonido débil y irreconocible que no pude identificar. Parecía cercano, pero en cierto sentido, lejano. Todo lo demás en el mundo desapareció cuando me concentré en ese sonido. El sonido constante y rítmico, tan familiar, pero que no podía identificarlo. Reflexioné sobre cuál era el sonido y cómo parecía que no podía darme cuenta de qué era, por mucho que lo intentara. Pronto, el sonido desapareció y todo quedó en silencio. El resto de la noche transcurrió relativamente tranquila. El viento sopló entre los árboles durante el resto de la noche y no hubo más disturbios. Aterrorizados, mi amigo y yo nos acostamos el resto de la noche, sin poder dormir y demasiado asustados para volver corriendo a casa. Finalmente llegó la mañana después de lo que pareció una eternidad, y David y yo nos dimos cuenta de que habíamos superado con vida esa terrible noche. Después de tomar nuestros artículos esenciales, ropa, mantas, etc., miramos hacia atrás a nuestra casa club rota por última vez y notamos dos cosas distintas, marcas de garras y huellas de lo que fuera esa bestia. Mientras miraba más de cerca las huellas, noté a dónde había ido la criatura durante esa experiencia traumática para David y para mí, los arbustos que daban a nuestro lado norte y que conducían al roble. Después de alejarnos del roble, las grandes huellas caninas condujeron al lado sur de la tienda, justo donde había estado acostado, y poco a poco comencé a notar algo. El ruido familiar que había escuchado la noche anterior era el sonido lento y rítmico de la respiración de una gran bestia. La criatura había estado a centímetros de mi cara.